Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Toli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Toli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Yo he estado viendo actualmente esta cosa tan triste de pues el voto por la oposición, por el PRIAN, porque realmente pues es una aberración porque es emplear los mecanismos de la nación y tanto que hablan de que cambian de nombre esta oposición y siempre por México y vamos con México y todo con México y mexicanos en contra de la corrupción ajena y a favor de la propia y todo eso. Y realmente es negativo absolutamente, porque en realidad es emplear al país para poderlo reconvertir en colonia, para venderlo. No se debería valer, sería como estamos en contra del país y pues no utilizamos al país, pero claro, no juegan derecho. Ya dijo alguien por ahí, pues la derecha cómo va a decir lo que quiero es quedarme con todos los recursos naturales, con todas las posiciones estratégicas y desechar a la gente. Pues claro que no lo va a decir, pero bueno, el planteamiento es que analizando y viendo a gente de buena fe y que incluso cree estar informada, estoy analizando cómo puede desmontarse esto, y es un tema muy amplio y muy interesante. Sí se puede desmontar, pero hoy quiero tratar sobre algunas cosas que pudieran ir como quitando poco a poco este mecanismo de enajenación. Ahí tenemos a la imagen icónica de la película de Ciudadano Kane de Orson Welles, que pues fue prácticamente la biografía de Hearst, el gran magnate de los medios norteamericanos, y vamos a referirnos a él en algún momento, a Hearst. El cuarto poder existe, pero no debería existir, ¿sí? Porque se han ufanado mucho de que sí existe el cuarto poder, y todavía nos encuentra una gente por ahí que dice somos el cuarto poder, tienen que temernos. Desafortunadamente, como es una cosa reaccionaria y retro, ¿no? Pues desafortunadamente tiene presencia de sentido, porque aunque Internet ha contradicho por fin de parte de la gente la información unilateral de la oligarquía, sin embargo lo de Internet, aparte de que no definitivamente en su totalidad es algo liberador, sino que también hay una presencia de la oligarquía en Internet y toda una serie de cuestiones de granjas de bots para hacerse publicidad, no únicamente política, sino de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. También ciertamente no es muy mayoritaria, ¿no? La participación de la gente en Internet. La inmensa mayoría de la gente sigue acudiendo a los medios masivos de la modernidad, con la causalidad de que hace rato que cuando menos en Occidente estamos en la posmodernidad, y posmodernidad sería Internet, pero los medios masivos de la modernidad hubiera sido la prensa, son la prensa, la radio y la televisión. La prensa ciertamente está muy ya de salida, pero bueno, se está ubicando en Internet, y pues la radio y la televisión siguen, ¿no? La de señal abierta, también por cable, pero bueno, todo esto enajenante, digamos, convencional a la antigüita y de manera unidireccional. Y allí es en donde interviene esta situación de que en lugar de describir una realidad, la diseña y la determina y decide cómo debe ser esa realidad, incluso a veces de manera muy patente, que estamos viendo con Milei. Pues México funciona, Argentina no funciona, tal como están los gobiernos, y entonces el otro dice que Milei, que AMLO es ignorante y que está mal, y contra todo sentido, contra toda lógica y contra todo, ¿no? Además, desde un gobierno, alguien que es anarquista y que como tal lo que está buscando es eliminar al gobierno, y que la gente no se acaba de dar cuenta, ¿no? Con toda esa bola de despropósitos, ¿no? Entonces, eso lo haría el presidente, sí, pero en realidad no lo dice él, lo dice la oligarquía que lo puso allí, y la oligarquía, pues desde antes, durante y después de él, seguirá manejando
lo que se pretende que es información a través de los supuestos medios que no se manejan como tales, ¿no? Entonces no debería ser un poder que decide cómo es la realidad, sino debería nada más describirla, pero no es así. Entonces, el planteamiento es que se da toda una situación de una narrativa y que hay una verdadera división de poder o de poderes. Es que cuando el gobierno es de izquierda, el gobierno es un poder legítimo y que debería tener todo de su lado, nada de dividir el poder, porque esa idea de que hay que dividir el poder, y esa idea es muy vieja y muy estúpida. El hecho de que hay que tener el Congreso por un lado, la Corte por el otro y el Poder Ejecutivo por otro, para que no se concentre tanto poder. Eso parte de una premisa falsa, y es que el único poder que existiera, como tal vez pretendió Montesquieu, o como podría plantear la teoría de Montesquieu, era que el único poder que existía era ese poder triplemente dividido, ejecutivo, legislativo y judicial, y eso no es así. El verdadero poder, sí, al que hay que generarle contrapesos es al fáctico, y solamente el gobierno, cuando jala todo parejo, lo puede hacer. Pero precisamente al desconocerse los 4 niveles de poder, el gobierno, el fáctico, la geopolítica e Internet que es verdaderamente el verdadero poder de nuestra época, pues no, claro que estamos perdidos, y entonces partimos de una información falsa. Ahora bien, también ya la derecha ha generado como sus nuevos estructuras de poderes, y entonces ya tiene en una tendencia mundial a las cortes, a los tribunales como un poder a su favor. Tiene a la prensa y a todos los medios, pues la prensa, que ya la prensa es la menos significativa, a todos los medios masivos no de información ni de comunicación, sino de difusión de un disparín, de un discurso paradigma e imaginario oligárquico, de una difusión de su discurso, que es público, pero que se hace bajo intereses privados, lo cual es corrupto y es contraproducente, pero así es como realmente se da. Y en México, además de tener a los medios y a los tribunales, tiene también a el organismo electoral, y que en realidad se plantea como un poder aparte, pero no como en Venezuela, que es un poder legalmente reconocido como un poder aparte, lo cual es bastante razonable, que quien decide, por decirlo así, da el veredicto. No el veredicto quien decide sería el pueblo, pero quien da el veredicto electoral sea un poder aparte es bastante razonable. No es muy razonable que sea un organismo del gobierno a ningún nivel ni de ninguna manera, porque se engendra que con tal de que el gobierno no lo maneje, pues lo acaba manejando la oligarquía, que es lo que pasa en México. Sin embargo, ellos no lo pretenden como un poder legalmente instituido, sino como un poder fáctico, ¿no? Porque eso es lo que les conviene. Entonces hay todo un desbarajuste allí. Dentro de esa antiestructura de poder y de empoderamiento de lo que y de quienes no se debe, está esta situación de lo que se llamaría el aparato, bueno, vamos a dejarlo en mediático porque pero que no es ni comunicacional ni informativo, sino de difusión de una cosmovisión contraria a la gente en general de clase media para abajo, a la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Ahora, esto trae que esa división de el poder, como no debe ser, ha traído que por un lado el neoliberalismo hablaba de que había que hacer pequeño al Estado. En realidad lo que buscan es eliminar al gobierno, por eso su máximo anhelo es el anarcocapitalismo, acabar con el gobierno, pero sí tener un funcionariado realmente sobornado a nivel de sueldos para que ya no haya problemas de que sufran acusaciones de corrupción, porque hacen realmente lo que ellos quieren. En México una corte que es absolutamente ineficiente y no resuelve 9 de cada 10 casos de justicia, un poder electoral que no debería ser poder y que es parcial, y una prensa que una comunicación, dale con la prensa, son ideas de otros tiempos, ¿no? Una mediática que es apabulladoramente contraria al gobierno. De hecho, el ámbito comunicacional está diseñado para que el gobierno, si es de izquierda, sea una oposición en el aspecto comunicacional.
si alcanza a tener un poder, porque gobierno de izquierda elegido lo que tiene que pasar por un proceso de empoderamiento, porque gana el gobierno pero no el poder, como dijo Frei Beto hace muchos años, si consigue ese empoderamiento, entonces y solo entonces, se puede hablar de que, ok, tiene un poder, pero en la comunicación es una oposición, y esto así se ha generado en todo el tiempo, ¿no? Ahora, esta situación en un momento, bueno, en un momento determinado, que suelen ser todos los momentos, ¿no? Tiene que ver con que la derecha adoctrina, pero a través de lo que aparece como la vida cotidiana, ¿sí? La derecha adoctrina con la información, de hecho, en gran parte con la educación formal, con todo lo que no es información, con todo el entretenimiento, a través desde luego del consumo, y a través de toda la vida está adoctrinando todo el tiempo a la gente. Cuando la izquierda plantea una propuesta política, entonces es adoctrinamiento, porque no lo hace fingido, porque no lo hace subliminar, porque no lo hace engañando, cuando de lo que se trata es de engañar. O sea, la política desde la derecha es que qué ingenuidad y qué barbaridad de que las promesas se cumplan, qué barbaridad de que plantees una propuesta de hecho y no adoctrines a la gente sin que se dé cuenta, ¿no? De hecho, porque la mediática manipuladora es un invento del capitalismo moderno. La película del Ciudadano Kane habla de eso, de un dueño de un periódico y que se vuelve muy poderoso en los medios llamados de información, etcétera, etcétera. Y nosotros aquí en México lo tenemos, yo creo que en América Latina hay ejemplos muy similares, con la formación del primer periódico moderno que tiene en México, que fue el periódico del porfirismo, que es el famoso Imparcial. Entonces, cuando empieza a ver toda esta dinámica de rotativas y todo un manejo, digamos, moderno de reporteros y todo ya como son los periódicos, desde que tuvieron ese empuje moderno hasta ahora que están desapareciendo, ¿no? Realmente eso fue un invento del capitalismo, ¿no? Y evidentemente no los inventó el capitalismo para que fueran proclives a la realidad, sino a sus intereses. Y hay una cosa muy curiosa, ¿no? Siempre han considerado los medios suyos, como hay por ahí un libro acerca de las redes sociales, que el que lo escribe, que es evidentemente de ideología muy capitalista, plantea que las redes son suyas. Entonces, y eso es una cosa muy, muy importante, negativa pero importantísima. Es una información unilateral, contraria a la gente, ¿sí? Una información que es mentirosa, ajena y contraria a la gente. Son tres cosas independientes. Si fuera una mentira, pero no estuviera necesariamente en contraria a la gente, ¿no? Si fuera ajena, pero igual, no fuera necesariamente contraria a la gente, ¿no? Y bueno, y si no fuera contraria a la gente, que es la tercera característica, podría en un momento determinado, que acaso en un esfuerzo de imaginación, no ser tan grave. Pero esa información se caracteriza por eso, por ser mentira, ajena y contraria a las personas, insisto, de clase media para abajo, para acabar pronto. Y entonces se da esta situación de unilateralidad, que la gente pues no conoce la posibilidad de tener una voz, ¿sí? Y en un momento determinado, ¿qué era lo que pasaba, no? Que si había una mentira a 8 columnas, si acaso había una rectificación de esa mentira, era en las páginas anteriores en 2 líneas a gata, en la página menos vista de todas, ¿no? Y esta prepotencia, pues obviamente la gente la percibía y de alguna manera se resignó frente a lo que es un poder que es fáctico, que no es legítimo, porque no tiene por qué ser así. Cuando ha surgido de alguna manera Internet, y también cuando ha surgido, por ejemplo, Chávez en Venezuela, o como ha surgido AMLO con la mañanera en América Latina 20 años después, más o menos, de Chávez, o por ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha surgido que puede haber una otra voz, que no es la voz todopoderosa de los medios, y la gente, mucha gente, en lugar de darse cuenta, si son 2 serían demasiados, pero no son tan poquitos. Aquí en México por ahora aparecen como una minoría, pero puede haber problemas y puede engrosarse esa cantidad de gente. Simplemente hay un desacostumbramiento a tener voz, y entonces el asunto es, no, si ellos son los que tienen voz, ¿cómo se las vamos a quitar, no?
Esto me recuerda, y algún día a ver si lo puedo tratar con más detenimiento, aquel periódico amarillista, porque ¿cuál fue el principio de Hearst? Generar periódicos amarillistas y de esa manera embrutecer a la gente, hacer un gran negocio de la mentira para adquirir a través de mucho dinero, mucho poder, y generar precisamente este modelo de medios. No sería el único que lo genera, pero sí creo que es alguien muy representativo en este sentido, que genera pues esta mediática que es totalmente mentirosa, inconfiable, etcétera, etcétera, pero ese modelo pasa al radio, a la televisión y a todos lados, o sea, no se queda en él, y esto es una situación bastante grave. Yo recuerdo de aquel periódico amarillista de La Alarma, que traía puras noticias horribles y terribles. Lo que no sabíamos es que eran los alumnos así descarnados de Hearst, ¿no? Y que además, si uno se fijaba, y después de un tiempo se daba cuenta de que, porque primero enfocaban todos los cosas más truculentas y terribles de la sociedad, y en última instancia de manera subliminal lo atribuían como al progresismo, y en México muy específicamente a la Revolución Mexicana. Era una cosa totalmente perversa que ya podremos en algún momento manejar, ¿no? El problema de que el progre vive en el presente, la historia es pasado, y no ha podido enfrentar, y aparentemente no creo que ni darse cuenta, de que el retro vive en el pasado, le saca mucho jugo, ¿sí? Y del pasado hace una propaganda dirigida hacia el futuro que le funciona, ¿sí? Y hay que recordar que el futuro es un campo y un ámbito importante del poder, ¿no? Realmente el asunto es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando surge un fenómeno como AMLO, como Chávez? La inmensa mayoría de la información acerca de ellos es producido por la derecha, y entonces es contraria. Entonces para el futuro están sembrando que todo lo que pasó y que fue bueno se vea como malo, y entonces, bueno, perdimos ahora, pero estamos ganando el futuro. Esto es algo muy importante que tenemos que enfrentar, ¿sí? Porque entonces lo que es noticia hoy es historia mañana, y es teoría pasado mañana. Esto hay que saberlo, ¿no? Los votadores de Gálvez, si acaso son de buena fe, sí, son personas, bueno, muy desinformadas, que no ven más allá del neoliberalismo, y si el neoliberalismo les dijo un montón de mentiras, es lo que creen. Pero esta mentira viene desde hace 12,000 años, y lo veremos, y lo digo en serio. Desde que se genera ya una sociedad que vive con el trabajo, con un control, y el trabajo, el primer trabajo fue esclavo, y con una diferencia entre una clase dominante y una clase dominada, antes de que existiera la lucha de clases, ya viene toda esa información enajenadora que fue evolucionando hasta lo que encontramos hoy, y la modernidad tiene, por ejemplo, en las cuestiones que tuvieran que ver con la información en la historia, apenas y a duras penas 500 años contra 12,000. Y entonces estamos en un asunto en el que tenemos que aprender a enfrentarnos a esto, ¿sí? Un factor importante es que al gobierno le cuesta mucho trabajo informar acerca incluso de sus mismos logros, mientras que para el sistema mediático la mentira lo retroalimenta y es un negocio, ¿sí? Por lo tanto, quiero llegar a esta conclusión y seguirá desarrollando el tema. Votar por el PRIAN es votar por esta mentira, ¿sí?, sistemática de los sistemas de anticomunicación, y por eso necesitamos un gobierno diferente que pueda abrir espacios en donde la comunicación realmente lo sea, porque sea de otra forma, pero eso va a llevar tiempo, es cuestión de narrativa, ya lo dijimos, y bueno, en eso estamos. Muchas gracias por escuchar esto. Voten por Morena. En unos 5 sexenios más, cuando menos, para poder modificar esto que forma parte de algo que no debe existir, pero es una inercia histórica poderosa que tenemos que vencer. Gracias por oírme, Pantlatoli. Los esperamos en el próximo video.